Estamos muy contentos de estar aquí en la casa de Dios en esta hermosa mañana, adorando y exaltando el nombre de Jesús. Queremos otra vez dar la bienvenida a nuestros pastores Edgar y Nelcy, amigos, hermanos muy queridos desde hace muchos años. Le damos la gloria a Dios por ellos. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestro lugar para pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos edifique, que nos confronte, pero sobre todo, que si hoy necesitamos un milagro del Señor, si hoy vinimos o alguno vino con un procedimiento de salud que estaba pendiente, con una dolencia, con un diagnóstico o necesidad de un milagro, que hoy podamos ver la sanidad y el milagro en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, en este momento venimos a tu presencia a entregarnos a ti, a presentarnos a ti, Jesús, y a pedirte que tú obres como sabes obrar. Estamos aquí, Señor, como instrumento en tus manos para compartir lo que tú has puesto en mi corazón para con tu iglesia. Mira, Jesús, toda persona que hoy vino con un padecimiento, con una situación de salud o con necesidad de un milagro, te pedimos que ahora en el nombre de Jesús tú manifiestes tu poder y prepares nuestros corazones para recibir esos milagros que tú quieres hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema o título del mensaje de esta mañana es Sanidad por la fe en Jesucristo. Lo repetimos, sanidad por la fe en Jesucristo. Y está basado en la lectura que leímos al inicio de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 34. Lo vamos a volver a leer en unos minutos. Pero para que podamos entender un poquito más cómo fue ese milagro, vamos en un momentito a ver un video que Cabina nos va a preparar. Y básicamente es la historia de la mujer que tocó el manto o la orilla del manto de Jesús y cómo lo vivió. Entonces, vamos a ver ahora un video que es un extracto de una serie de televisión cristiana que se llama The Chosen o El Escogido, donde narra este milagro. Y nos va a servir a modo de ilustración, ¿verdad? Para que podamos entender. Es una adaptación. O sea, no es exactamente lo que pasó, pero nos va a servir para entender. Cabina, si estamos listos, podemos presentarlo. Está bien, volveré después, se los prometo. Déjenlo pasar, permiso. Volveré después. Déjenlo pasar, maestro. Escuchen, hay pendientes importantes. Por favor, a un lado. ¡Déjenlo pasar! Hagan espacio. Por favor, Déjenlo un pasar. paso. No estorben, no estorben. Por favor, Señora, para atrás. Para Por atrás. favor, déjenlo pasar, tenemos que pasar. Denos permiso, Permiso, por a un lado, por favor. favor. ¡Santiago! Por favor. Sí, estoy bien. Denos Vamos. permiso, necesitamos pasar. ¿Todos están bien? Tienen que llegar a este lugar. Vamos, Todos, a un a un lado. lado. A un lado, por favor. Sigan avanzando. Sigan. Dejen que pase rápido. ¿Qué sucede aquí? Por favor, déjenme pasar. La casa de Simón. Se lo pido amablemente. ¿Quién por aquí? Por favor, señor. Háganse hacia atrás, por favor. Es él, es su rabí. Déjenlo pasar, déjenlo pasar. Quédate aquí. No, señora, por favor. Permiso. Sigan avanzando, volverán después. Déjenlo Sigan pasar, avanzando. Procedan. No se detengan. Vamos. Sé que tiene muchas ganas de tocarnos, señora, pero necesitamos pasar. Hágase un lado, por favor. Hagan paso, por favor. Para atrás, por favor. ¡Maestro! Hacia atrás. ¡Maestro! Tienen orden, va a poder ayudarlos a todos, por favor. ¡Maestro! Necesitamos espacio. Sigan. Ábranos espacio, por favor. ¡No! Se va a tropezar. Señora, Por favor, no. Ahora no, por favor. Un hilo. Solo el flequillo. Tócalo. sean pacientes, con orden. Señora, por favor. Ven, Juan, acércate. Dele permiso, señora, por favor. Deje que pasen las cosas. Ven, Juan. Déjenos pasar, por favor. Déjenos pasar. No. Si podrían ser tan amables de dejarnos pasar, por favor.
Un hilo. Solo el flequillo. Tócalo. Un hilo, solo en la orilla, solo un hilo, un hilo. ¡Te conozco! ¡Aléjate de él! Ya basta, por favor. ¡Rabbi Yosef! ¡Rabbi Yosef! Esta mujer sangra. Está sucia. Nos deshicimos de ella. Por favor, se lo prometo, no lo tocaré. Yo necesito Mujer, que... por favor, podemos ayudarte, pero no ahora. Demasiado, por favor. Gracias, gracias. No, por favor, solo un momento, solo su túnica. Muévanse, muévanse. Muévanse, por favor. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? Todos para atrás. Les hice una pregunta. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga, maestro. Marcos 5, 21 al 34 dice el texto bíblico en el nombre de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos algo interesante en este pasaje. La predicación de hoy va a ser breve porque vamos a tener luego un tiempo amplio para ministrar y orar por sanidad y por los enfermos. Así que si usted vino con un padecimiento hoy, vamos a tener un espacio para orar por usted y milagros en general. Pero quiero que notemos algo. Cuando uno mira este pasaje, uno ve que Marcos presenta en 5 ocasiones la palabra multitud. En esos versículos, él dice 5 veces multitud. ¿Y por qué? Porque él desea enfatizarnos la mucha gente que estaba rodeando a Jesús. De pronto, en el video que vimos, es una adaptación, no lo muestra tal cual, pero me gustaría que Cabina presente una imagen que tenemos por ahí, que tal vez no puede servir como clarificación de qué tanta gente había alrededor de Jesús.
Y es interesante porque en medio de esa multitud, de ese gentío, vino un principal de la sinagoga llamado Jairo. Esta es una imagen de ilustración creada con IA que nos da la idea de que tanta gente. Uno dice, wow, es excesivo, pero más o menos así era que Jesús andaba rodeado de grandes multitudes, miles de personas. Entonces, en medio de esa multitud, el versículo 22 nos dice que vino el principal de la sinagoga llamado Jairo. Principal de la sinagoga eran los funcionarios en el versículo 22 que eran los más importantes, gozaban con mucho respeto de la comunidad. Y una persona como Jairo, con ese nivel de importancia, de autoridad, no se arrodillaría ante cualquier persona, solo de pronto ante un rey o ante Dios mismo. El hecho de que Jairo se postrara ante el Señor está reconociendo su autoridad y su dominio. Y a mí me llama algo la atención, y es que sabemos por Lucas, Marco no nos lo dice, pero Lucas sí, nos enfatiza que esa niña era la única hija de Jairo y tenía como 12 años, una adolescente. Era la princesa de Jairo, su única, todo lo que tenía. Esta niña estaba a punto de morir y Jairo busca a Jesús, el profeta, que para él era un profeta de Dios, para que hiciera un milagro en su hija. Tal vez no estás pidiendo el día de hoy que Dios te sane a ti específicamente, pero tal vez estás orando por tu hijo. Viniste aquí con un hijo enfermo, con tu esposo, con un hermano, con un familiar, con un amigo. Estás aquí o estás en tu casa creyendo que Jesús puede salvar y sanar la vida de esa persona. Pues te digo que hoy Jesús puede y va a hacer un milagro si tú estás dispuesto a creerle. Amén. Es interesante que Marcos enfatiza algo. Marcos dice que para Jairo Jesús tenía que ir y tocar, ¿verdad?, a su hija y ser sanada. Pero con la mujer del flujo no fue así. Ella no necesitaba que Jesús la tocara. Ella estaba conforme y entendía que tan solo tocando el borde de su manto, una orillita de su ropa ya era suficiente. Es como si Marcos nos quisiera mostrar que Jairo, ese hombre que tenía tiempo buscando de Dios, ese religioso, ese líder, tenía un nivel de fe, pero esta mujer enferma durante 12 años tenía una fe tan capaz que superaba la de ese hombre con tanto tiempo en la religión. No se trata de cuánto tiempo yo tenga siendo cristiano o congregándome en una iglesia. Se trata de la fe. Tengamos mucho tiempo siendo creyentes o poco tiempo. Si tenemos fe en Jesús, Él hará un milagro. Si tenemos fe en Jesús, Él puede sanarte de la enfermedad. Así que, independientemente de la experiencia cristiana o religiosa que tengan lo que estamos aquí hoy, dispongámonos a entender que lo que mueve los milagros de Dios es nuestra fe. Amén. Y es interesante porque uno ve esto en el Evangelio de Mateo, que habla de que hay dos cosas que sorprendían a Jesús. En una ocasión, con el milagro del centurión que oró, que pidió que Jesús sanara a su esclavo, dice la palabra que el centurión ni siquiera fue donde Jesús. Él mandó a que le pidieran a Jesús y dijo, tú puedes, tú tienes la autoridad, así que di la palabra y mi esclavo sanará. Y dice la Biblia que Jesús se sorprendió, se maravilló de que este hombre tuviera tanta fe. Pero hay otra ocasión que Jesús estaba en Nazaret, en su aldea, y no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y dice la Biblia que Jesús también se maravilló. Hermanos, lo único que sorprende a Jesús es nuestra fe. Lo que lo mueve, que lo maravilla. No es nuestra religiosidad. No es cuánto diezmos o ofrendas demos. Es nuestra fe genuina en Él. Hay algo interesante mientras yo estudiaba este pasaje que me llamó la atención. El padecimiento que tenía esta mujer en el versículo 25 y 26, investigando pude encontrar que actualmente a eso se le llama sangrado uterino anormal
o metrorragia. Es más o menos el padecimiento como la ciencia lo llama en estos momentos. Los principales padecimientos de esa enfermedad son dolor y molestias, anemia, fatiga y debilidad, problemas cardiovasculares, complicaciones para tener hijos, para salir embarazada, riesgo de infección y, por supuesto, depresión, ansiedad, tristeza, una calidad de vida pésima. Imagínese o trate de imaginarse, especialmente las mujeres lo van a entender más, cómo estaba esta mujer. Físicamente sin fuerzas, emocionalmente destruida. Y la situación era aún peor porque había perdido todo su dinero tratando de solucionar el problema y no fue posible. Pero hay algo peor todavía, y es que según la ley, el padecimiento que ella tenía, mientras estuviera el flujo de sangre, debía estar recluida, debía estar apartada, no podía estar en el medio de la gente, no podía tocar a las personas. Entonces, pensemos en eso, no solo físicamente estaba afectada, sino emocional, espiritualmente, no poder darle un abrazo a un ser querido, no poder visitar a un familiar, no poder reunirse a adorar al Señor. Durante 12 años de padecimiento. Tal vez tú estás pasando por alguna situación similar. Es posible que la ciencia no haya podido solucionar tu condición de salud o no tienes los recursos económicos para tratar el problema que tienes, pero sin importar esa condición, Jesús puede sanarte hoy mismo. Hoy mismo, no pasado mañana, no en un mes, hoy mismo Jesús puede sanarte si tú estás dispuesto a creerle. Amén. Vemos en el versículo 27 que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Pero, ¿qué habría escuchado esta mujer? ¿Qué es lo que ella oyó? Cuando uno va al Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 5, si uno va hacia atrás, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, uno se encuentra que posiblemente el día anterior Jesús había liberado al endemoniado gadareno, que estaba justamente del otro lado de la costa donde ella estaba. Y la noticia le llegó, de seguro que sí. Este hombre libera endemoniados. Pero también en Marcos capítulo 3 vemos que Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Seguro que lo había escuchado. Pero en Marcos capítulo 2 vemos cómo a un paralítico lo descuelgan por un techo, descobijan ese techo y esos 4 amigos bajan al paralítico. Todo en la misma región de Galilea donde ella se encontraba. Eso había escuchado ella. Esta mujer no prestó atención a quienes decían que moriría de esa enfermedad. Tampoco se enfocó en el diagnóstico de los médicos que no pudieron solucionar el problema. Ella decidió poner su atención en los grandes milagros del Señor. Se enfocó en que no era un simple hombre, sino alguien que venía de Dios y podía sanarle de su azote. Del mismo modo, tú y yo debemos poner nuestra esperanza en Jesús. Isaías 53, 4 y 5 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un aplauso al Señor. Entonces esta mujer con esta condición de salud, débil físicamente y emocionalmente, debía abrirse paso entre la multitud, entre miles de personas. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, hermanos, así debemos movernos en fe. Hay que actuar en base a lo que dice la palabra de Dios. Según creas en Jesús, así será hecho tu milagro. Es por eso que Santiago dice que la fe sin obras es muerta.
Porque si yo digo que creo en Jesús y que Jesús puede sanarme, entonces me voy a mover, voy a actuar, voy a obrar en fe. Eso fue lo que hizo la mujer. Y ese es el llamado que hoy el Señor nos hace. Pero vemos en el versículo 29 que nos dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El milagro, los milagros de Jesús son evidentes, confirmables, constatables y son instantáneos. Hay milagros que el Señor puede hacerlo en un día, 2 días, en un mes, pero los milagros del Señor son confirmables. Y es interesante, y le doy una recomendación, que cuando usted reciba un milagro o ore a Dios por una sanidad y la reciba, vaya al médico y vuélvase y chequéese de nuevo, porque ¿qué va a pasar? Va a poder glorificar al Señor con evidencias, con pruebas científicas documentadas. Yo estaba así antes y mire cómo estoy ahora. Pero vemos que Jesús conoció en sí mismo que había salido poder de él, el versículo 30. Es decir, Jesús sabía exactamente lo que había pasado. Y ojo con esto, porque esto es algo que no está tan evidente al principio. Hay que pensarlo con detalle. Jesús sabía que esta mujer había sido sanada. Jesús sabía qué padecimiento tenía. Jesús sabía, la conocía exactamente. Porque el Espíritu de Dios le mostraba a Jesús todo respecto al hombre. Él no tenía necesidad que le dijeran nada. Sin embargo, él pregunta en el versículo 30, ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo me pregunto, si Jesús lo sabía, ¿cuál era la necesidad de estar preguntando de quién ha tocado mis vestidos? ¿Verdad? Como que llama la atención. Pero en el versículo 31, los discípulos le responden, y con mucha razón, mucha lógica, Señor, tú ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. ¿Qué pregunta es esa, maestro? La respuesta de los discípulos era correcta humanamente hablando. Sin embargo, Jesús hablaba de un toque diferente. Era un toque de fe. Cuando nos movemos por fe, por la fe en Jesús, las personas que no tienen un profundo nivel de fe piensan que es una locura, que es un disparate, que es lo que tú estás haciendo, eso no tiene sentido. Aunque los demás no entiendan lo que estés haciendo, muévete en fe hacia Jesús y recibirás tu milagro. Cientos o miles de personas tocaron al Señor Jesús ese día. Póngase a pensarlo. Pero solo una recibió el milagro de sanidad con esa manera tan especial. ¿Por qué? Porque tuvo fe. La diferencia entre ellos es que tal vez iban buscando un milagro o buscando los panes y los peces, como en una ocasión Jesús les recriminó, pero ella creyó que Jesús tenía el poder para sanarla. Amén. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces vemos que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo todo. ¿Por qué Jesús buscaba a la mujer? La pregunta que nos hacíamos. Porque, como vimos, la ley la obligaba a estar aparte. Emocionalmente ella estaba afectada, herida, se sentía culpable. Jesús no solo quería sanarla físicamente. Ponga atención a esto. Jesús no solo quería hacer un milagro físico en ella. Jesús quería sanar su alma. Jesús quería sanar su corazón. Jesús quería darle perdón. Quería quitar su sentimiento de culpa, porque ella estaba temblando y temerosa, porque sabía que si la descubrían iba a tener problemas. Aquí hay un principio, hermanos. Y a los que nos visitan, que no sean cristianos o estén en su hogar, Jesús no solo quiere sanarte físicamente. Por supuesto que Él quiere hacerlo, puede hacerlo y lo va a hacer hoy. Pero hay algo más importante todavía.
Y es que Jesús quiere darte perdón de tus pecados. Él quiere quitar tu culpa. Él quiere darte vida eterna. Él quiere prepararte para que un día tengas ese encuentro con Él. Y eso fue lo que experimentó esta mujer. Ella evidenció que Jesús no solamente la sanaba, sino que también podía quitar su culpa. La respuesta de Jesús en el versículo 34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. No fue el flequillo que tocaste. No fue que te congregaste en la iglesia. No fue que le diste dinero a los pobres. Fue tu fe en Cristo la que te salvó. Fue tu fe en Cristo la que sanó tu cuerpo, la que operó el milagro, la que creó las condiciones para que el Espíritu Santo te sanara. Entonces, en conclusión, ya terminando, Jesús puede sanarte de tu enfermedad hoy mismo, pero debes ir con fe hacia Jesús. No es como los demás que tocaron al Señor un toque simple, es ir y tocarle con fe. Pero además, Jesús quiere salvarte de tus pecados y darte vida eterna. Eso es lo que nos enseña y la verdad principal que nos muestra este pasaje. Ahora hay un breve testimonio de una hermana. Quiero pedirle que vaya pasando la hermana Gladys Bruguera por aquí arriba. Nos va a contar un breve testimonio de sanidad, de cómo ella también, por la fe en Jesús, experimentó un milagro. Un milagro un testimonio tal vez no lo ha contado mucho acá, pero hoy vamos a escucharle. Gloria a Dios, no fue de flujo de sangre, no. En un tiempo, yo fui operada de un ojo, del ojo izquierdo. Fue un tiempo muy difícil porque era tiempo de huracanes, había problemas políticos y entonces la situación estaba un poco difícil, pero ya yo no aguantaba el dolor en ese ojo. Entonces fui donde un oftalmólogo y cuando ve que yo tengo que operarme del ojo porque tengo un problema profundo, el doctor viene y me cita para la operación, voy. Pero las condiciones atmosféricas, la electricidad, todo era un caos en ese tiempo. ¿Y saben qué? Que cuando me estaban operando, se fue la luz. Y el pobre doctor viene con un foquito a terminarme la operación. Eso fue tremendo, hermanos. Bueno, no sé qué fue lo que pasó. Ese ojo siguió dañándoseme, siguió atrasándose y ya yo no podía casi más. Así pasé un tiempo, pero no voy a dudar de esta operación que me hizo ese famoso oftalmólogo. Bueno, cuando ya al final, en ya varios tiempos, ya con otras deficiencias en la vista, ya quizás por la edad, voy a donde otra doctora, digo, no aguanto el ojo, ya este ojo lo estoy casi perdiendo. Cuando voy donde ella me dice, pero tú tienes un hoyo profundo ahí atrás que hay que cerrarlo y tiene demasiado tiempo porque ya está brotado. Tienes que operarte inmediatamente. Digo, sí, pues vamos a operarme. Bueno, ¿cuándo vamos a operar? Bueno, ve, arregla los asuntos para la operación. Viene y me prepara el ojo y me pone una lentilla pre-operación y eso fue el sábado. El domingo voy a mi culto y está mi pastor predicando. Estábamos allí en la plaza y el pastor estaba predicando de la sanidad divina. Yo tenía mi lentilla ya para operarme el lunes al otro día. Y pasan la gente, el pastor hizo el llamado para que todo el mundo que tuviera una enfermedad, que viniera al altar para ser sanado. Y yo con mi lentilla digo, pero Señor, ¿tú me puedes tapar ese hoyo que yo tengo ahí? Señor,
Pero tú creaste el universo entero. ¿Cómo tú no vas a poder con ese hoyo que yo tengo ahí? Yo voy y crucé, hermanos, con mi lentilla. Ya todo preparado, el seguro pago, todo. Con mi ojo tapado. Y paso, siempre me gusta estar cerquita. Y cuando vengo aquí delante del pastor, digo, Señor, tú me vas a tapar ese hoyo. Tú me lo vas a tapar. Y cuando viene el pastor, después que ora por sanidad, me pone la mano sobre mi cabeza y me dice, eres sana en el nombre de Jesús. Fue lo único que dijo, amados hermanos. Tú eres sana en el nombre de Jesús. Y lo creí en mi corazón. Pero fui a donde la doctora, que me va a operar. Y cuando me toca que lo abre, que ella analiza a ver cómo está la condición para la operación, me dice, pero, ¿y dónde está el hoyo? Aquí no hay ningún hoyo. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces le mencioné la oración que hizo mi pastor, por la cual yo recibí la sanidad. Gloria a Dios. Ella es cristiana. Salió conmigo afuera y dice, mira, esta mujer se iba a operar mañana. Y ya el Señor lo sanó solamente porque creyó que el poder de Dios es eficaz en la vida de los que la necesitan. El tiempo pasó y mis ojos siguieron, porque usted sabe que vamos para viejo. Vamos. Y ya entonces yo necesitaba hacerme una operación de catarata. Y voy a donde el doctor Valle, de Láser Clinic, y él me va a hacer la operación de la catarata, a entrarme lo que le entran a uno. Cuando viene él a operarme, a ver, me dice, pero tú tienes una cicatriz ahí atrás, ¿a ti te operaron antes? Tú tienes una cicatriz ahí adentro. Y digo, mire, doctor, eso fue Dios quien hizo esa sanidad. Fue Dios quien hizo esa operación. Yo tenía un hoyo y Él me lo sanó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí mismo comenzamos a orar, el doctor y yo, y a darle gracias a Dios por el poder que tiene para todos aquellos que creen y tienen fe en su nombre. Que Dios me lo bendiga, amados. Amén. Un aplauso fuerte al Señor Jesús.